Vamos a ver si sale una charla acerca de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso y el caso de Bulgaria. Así que, digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos, por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja, porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Eran los griegos, ¿no? Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego, desde la palabra bautismo hasta la palabra Eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisividad de comer huevos y queso durante la Cuaresma. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba y cosas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. Digamos que no soportaban la idea de que un Papa defectible y en algún caso pecador guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla. Eran dos formas distintas de practicar el cristianismo y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, cuyos antepasados eran bárbaros, no se decidía. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos, entonces cambió de idea. Y en el 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia ortodoxa le parecía a él demasiado rigurosa. Entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Entonces, nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana, pero antes le mandó al Papa Nicolás I una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas. Le preocupaba la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido, despachó a Bulgaria 2 obispos, respondió a todas las preguntas, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debía ayunar? Si el sexo era permisible los domingos, ¿qué animales podía comer un cristiano latino? Si las mujeres debían cubrirse el melón, ¿qué debía hacerse cuando una campaña militar coincidía con la Cuaresma? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus secciones militares? Si la caridad cristiana era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos, etc. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Boris también deseó saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que habían prohibido los ortodoxos, ¿no? Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios, realizar encantamientos,
tomar juramento sobre una espada, y el Papa ahí fue más riguroso. No, dijo, escúcheme, no es correcto todo esto, aquí no están permitidos los hechizos, y Boris siguió preguntando, ¿no? Le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Y Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia latina, y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanti más si habían fallecido como paganos. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas de Nicolás no le iban gustando, los hizo echar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional, basada en las fronteras provinciales, que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno, bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, y fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual de Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso a un gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron de ahí dos formas de escritura. Una se llama gaglolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino que se hizo llamar después Cirilo. Y ese es el alfabeto cirílico. ¿No veo que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa que parecen unas mayúsculas que parecen las mayúsculas griegas? No parecen, son griegas, son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Así que fíjese que eso que vemos en Rusia y que nos dice esto lo habrán inventado los zares o los bolcheviques o Trotsky o algunos. No, lo inventó un griego y se parece al alfabeto griego porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Supongo que
la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo será eso. No lo sé, es raro. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Constantino, también llamado Cirilo, que adaptó el alfabeto griego y permitió a los rusos tener ese alfabeto tan particular que permite reconocer el paisaje urbano de Rusia. Usted ve una pi por ahí y una e al revés y cosas por el estilo y dice, mira estos rusos como escriben. Sí. Pero uno ya sabe que está en Rusia. Por ejemplo, si uno se queda dormido en un avión y se pasa, sí, y no sabe dónde está, cuando cae en Rusia enseguida se da cuenta, cuando ve esas letras cirílicas se da cuenta que está en Rusia. Ajá. Distinto si usted está en Alemania. En Alemania también, por el exceso de diéresis. Pero, en cambio, en otros lugares no se da cuenta dónde está. Para eso inventó Cirilo este alfabeto, para que uno pudiera darse cuenta cuando se pasaba en el avión. Cuando se pasaba en el avión de que había ido a parar a Rusia y pudiera hacer los movimientos pertinentes. Hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran desde luego que ver con la lucha por Bulgaria que desarrollaron ambas prácticas cristianas. Sí, por una Bulgaria que por las creencias que querían tener, Alejandro no parecía muy convencida de todo con el cristianismo, ¿no? O sea, querían conservar un montón de cosas. Querían ser lo más paganos posible, claro, en realidad. Claro, a ver cuál de las dos lo dejamos ser más paganos. Lo que querían era ser paganos. Eso es lo que querían. Bueno, finalmente, contándole al discotecario las preguntas, las 106 preguntas, las 106 inquietudes que Boris planteó al Papa Nicolás, pues el discotecario dijo que tenía el disco Inquietud, que es un bellísimo tango de don Héctor Stamponi, interpretado justamente por el autor en un bellísimo solo de piano que dedicamos especialmente a este indeciso rey, Boris I, que no sabía desde qué banca honrar a Cristo. Adelante, don Héctor.